en nuestra sección 16 se vienen haciendo por concurso desde hace muchos años. El maestro Benito Chávez estuvo al frente de la Comisión Estatal Mixta de Promociones. Él ha sido testigo de cómo se dan los procesos y ustedes también. Ha habido una serie de concursos promocionales, entonces eso a nosotros no nos asusta. Nosotros lo hemos estado viviendo. A los compañeros trabajadores de la educación tampoco nos preocupa el hecho de que nos continúen evaluando. Y digo, continúen evaluando, porque nosotros hemos sido evaluados desde 1992 por medio del programa de carrera magisterial, que también fue una propuesta del CENTE. Entonces, aparte de eso, cada uno de nosotros es evaluado en su centro de trabajo por medio del crédito escalafonario anual. Cada año se hace. Nosotros no le tememos a la evaluación. Nuestro problema radica en que se ha atentado contra lo más sagrado que tenemos, lo más sagrado que tiene cada uno de los trabajadores, que es nuestra certeza, nuestra seguridad laboral. Ese es el asunto, compañeros. Ahí estamos centrados nosotros. De ninguna manera, desde nuestra presidenta, la maestra Esther Gordillo Morales, se va a permitir que se atente contra la seguridad laboral de los trabajadores de la educación. Una vez que se hizo esta situación de dar por visto, leído y aprobado ese decreto, también se incluyeron otras reformas por ahí en la fracción 7. Mucho ojo con esto. Los compañeros trabajadores de nivel superior en universidades pasan a ser regidos por el apartado A del artículo 123 constitucional. Y les digo mucho ojo con eso, porque ya conocen ustedes el dicho: si ves a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Entonces, esa fue otra de las modificaciones que se hizo. En la fracción 8 se habla de lo de las cuotas para las escuelas, y ahí establecen ellos que las van a regir. Aparte, se adiciona o se incluye la fracción 9. La fracción 9 se refiere a que al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se le da el carácter de constitucionalidad. Mucho ojo con esto. También el CENTE propuso que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fuera un órgano independiente de la Secretaría de Educación y del CENTE. Fue nuestra propia organización. ¿Por qué lo hizo, compañeros? Lo hizo porque las condiciones actuales en el contexto internacional así lo exigen. No nos podemos quedar nosotros rezagados. Pudiéramos decir, nosotros nos quedamos en nuestro mundo, pero en el mundo globalizado, ¿cómo vamos a competir? Hoy en día ustedes van a la tienda, quieren comprar una camisa y ahí van a encontrar una de Taiwán, una de China, una de Estados Unidos. Ya no hay fronteras, y en ese contexto es en el que tenemos que competir. Por esa razón debemos estar preparados. Pero ese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sí fue propuesta del sindicato, pero que se le diera una verdadera funcionalidad. Y esa funcionalidad consiste en evaluar de manera integral el sistema educativo. Mucho ojo con esto. Una cosa es evaluar el sistema educativo y otra cosa es evaluar nada más a los que laboran en el sistema educativo. Aquí es donde se han escuchado muchas voces de compañeros de nuestra organización sindical, donde solicitan que el secretario de Educación también sea evaluado para ver si cuenta con las competencias mínimas profesionales para desempeñar su puesto. Y eso es una evaluación integral, todos vamos sometiendo para ver dónde está el problema. También estamos solicitando que se evalúen las condiciones en que labora el maestro, con qué anexos cuenta cada escuela, con qué materiales, cuáles son sus recursos, el contexto que se tiene, porque ya surgió un estudio a raíz de que nosotros somos los responsables de los resultados actuales, únicamente
exclusivamente nosotros, se hizo un estudio donde se demuestra que solo el 30% de los resultados pueden ser imputables a los responsables trabajadores de la educación. Y esto coincide con un estudio que realizó Erik Erikson. Él, dentro de sus trabajos, quiso saber qué tanto influye el contexto en la formación de los individuos. Ya escuché que unas compañeras, las técnicas seleccionaron así, de ahí se desprende, pero es nada más una partecita de todos sus trabajos que él realizó. Entonces, él quería saber qué tanto influye el contexto en la formación de los individuos. Y sorpresa, su conclusión fue que el contexto es determinante, así de simple. Pero no lo hizo de la noche a la mañana, por supuesto, le llevó varios años, porque anduvo en varios países y en varias situaciones. Y ahora resulta que quieren poner en riesgo el empleo de los docentes. Y siempre hemos sostenido en nuestra organización sindical que el pilar fundamental, el soporte del sistema educativo, son sus maestros. Y esos maestros que perciben un salario, el cual se está poniendo en riesgo con esa leyenda que agregaron a la fracción 3 del artículo 3 constitucional, es mediante el cual algunos de ustedes, estoy seguro que algunos lo hicieron, se encontraron una vez uno de sus alumnos que hasta estaba llorando o se sentía incómodo porque no traía su lápiz o no traía libreta, porque no tenían para comprarle en su casa. Y nosotros le exigíamos que trabajara y nos decía que no traía lápiz o que no tenía, pero le daba vergüenza decir. Estoy seguro que más de alguno le ha comprado un lápiz a uno de sus alumnos. Pues ahora está en riesgo eso. Está en riesgo la escuela pública. Y palabras textuales del maestro Juan Díaz de la Torre en una de sus reuniones: el único dique que separa la escuela pública de la escuela privada es el CENTE, compañeros. Esa es la situación. Somos los únicos que estamos dando la pelea hasta hoy. A raíz de todo esto que hemos comentado, y que además parte de la reforma del artículo 3 en la fracción 9 que se integró, contraviene algunos principios básicos de la reforma integral de la educación básica. Concretamente, ¿cuál es? En el inciso A de la fracción 9 se establece que se elaborarán y aplicarán los instrumentos necesarios para la medición de los aprendizajes. Nos habla de medición, mientras que el principio pedagógico 1.7 de la reforma integral de la educación básica nos dice evaluar para aprender. Vean la diferencia. Entonces, claro que enseguida vienen otros procesos, quizás se hagan las adecuaciones pertinentes. ¿Qué hizo nuestra organización sindical cuando se vio, se puede decir en algunos términos, engañada? Porque el acuerdo había sido: maestra Esther, retírate del escenario, no va a aparecer la palabra permanencia. La maestra cumplió, ustedes lo saben, apenas apareció hace 2 días. Ella cumplió su palabra, no apareció en escena. Ha sido el maestro Juan Díaz quien ha estado organizando todos estos trabajos. Entonces, cuando se da la segunda lectura de ese decreto de reforma, ya les platiqué, resulta de que se pone en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores. Y es convocado el Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a una reunión. Desde esa reunión se empiezan a operar algunas situaciones. Algunos compañeros preguntan: ¿por qué hasta ahora nos están llamando? ¿Por qué hasta ahora nos importa? Se los reitero, hasta el día 18 de diciembre todo estaba que no teníamos complicaciones. Todo estaba en función de lo acordado. Pero sucedió esto.
Y nuestra organización sindical es una organización que se caracteriza por ser combativa. Inmediatamente se dio la reunión. Ustedes saben que el Consejo Nacional es nuestro segundo órgano de gobierno en importancia. Primeramente está el Congreso Nacional y en ese orden enseguida aparece el Consejo Nacional. Se dieron cita y entre los acuerdos que se tomaron en ese Consejo Nacional destaca el primero: que el sindicato seguirá luchando por la escuela pública, invariablemente. Es un posicionamiento que ha mantenido durante años y hoy lo ratifica mediante ese consejo que se celebró el día 21 de diciembre. Ahí queda plasmado: el Consejo Nacional del CENTE de la misma fecha opta por apoyar todas las reformas que vayan en pro de la calidad de la educación y que generen condiciones laborables para los trabajadores bastante aceptables. Esa fue otra de las situaciones que se avalaron en el Consejo Nacional. Sí, estamos por la calidad de la educación, compañeros. La tercera y muy importante: no permitirán ninguna situación que atente contra la seguridad laboral de los trabajadores de la educación, y específica y concretamente dicen un no y un rechazo rotundo hacia el término la permanencia sometida a concursos de oposición. No queremos ese término, fue lo que se dijo. Sin embargo, hay que entender aquí alguna cosa muy importante: eso ya quedó en la Constitución, la reforma ya se hizo, ya está. Diremos, bueno, y entonces hace falta algo, hacen falta las normas reglamentarias. ¿Qué son las normas reglamentarias? Es el complemento, ¿sí?, de lo que viene a ser la reforma que se hizo a la Constitución. Hasta ahorita nada más dice que la permanencia de los trabajadores quedará sujeta a los concursos de oposición. Pero no nos han dicho cómo se va a evaluar, en qué tiempo, en qué condiciones, quiénes, por qué, para qué. Falta todo eso. A ello responde esta jornada, esta gira, y se le ha denominado la Jornada por la Defensa de la Escuela Pública y de los Maestros. Se le llama de los maestros porque nuestro sindicato es reconocido por la sociedad como el sindicato de los maestros, pero para nosotros es la defensa de todos los trabajadores de la educación, todos en general. Entonces, se ha instrumentado esta jornada por la defensa de la escuela pública. Uno de los objetivos, de los macro objetivos de esta jornada, es de que podamos reunir 5,5 millones de firmas de adhesión a nuestro movimiento, a nuestra jornada. ¿Por qué hablamos de firmas si nosotros somos otra cosa? Muy simple, compañeros. Hace un momentito yo les mencionaba que 24 horas antes de que se diera la segunda lectura y la aprobación del decreto de reforma, no aparecía la leyenda que nos preocupa, que es la de la permanencia. Hubo grupos fascistas, como Mexicanos Primero, y esos que ustedes han escuchado que exigen calidad de la educación. Tienen un soporte, un respaldo de 260,000 firmas, y ellos fueron de los que estuvieron incidiendo para que apareciera lo de la evaluación de los maestros y que quedara en juego la permanencia. Ellos fueron, y avalados por otro partido político que condicionó la firma de la reforma educativa
diciendo